La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030, que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos por su sigla ODS, que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad, así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030, hoy conversaremos sobre el ODS 5, Igualdad de Género. Al inicio de abril, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hizo un llamamiento para el alto el fuego de todos los tipos de violencia, incluida la dirigida contra las mujeres. Lo hacía ante el escenario del confinamiento generalizado que se extendía en toda América Latina. La otra plaga del coronavirus es el incremento de casos de violencia contra la mujer. Incluso la Unión Europea lanzó en Colombia la campaña digital El coronamachismo, la otra pandemia. A pesar de los avances en materia de género que comenzaban a vislumbrarse en 2018, a propósito del movimiento feminista y el Ni Una Menos, la llegada de la pandemia del COVID-19 en 2020 truncó de forma inesperada estos progresos y nos recordó que la violencia contra las mujeres sigue fuertemente radicada en nuestra sociedad. Chile es testigo de estos retrocesos. De hecho, según cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, entre 2020 y 2021 se registraron 87 femicidios consumados y al 25 de febrero de 2022 se documentaron 8 femicidios consumados y 19 femicidios frustrados. Cifra que lamentablemente no se detiene. A esos datos se agregan los proporcionados por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que señalan que entre 2016 y 2021 se registraron 9 casos de suicidio femicida. Si bien en el ámbito legislativo, entre 2018 y febrero de 2022 se han conseguido hitos importantes que aportarían al cumplimiento del ODS 5, Igualdad de Género, y particularmente a la meta referida a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, todavía queda una serie de desafíos por resolver. Entre ellos, la falta de una ley de violencia integral acorde a los tratados internacionales sobre esta materia. Desde esta perspectiva, ¿cómo se debería traducir este requerimiento en la agenda legislativa de género de la nueva legislatura? ¿Dónde deberían marcarse los acentos? ¿Chile logrará la igualdad de género al 2030? Para reflexionar sobre estas materias, hoy conversaremos con Fabiola Miranda Pérez, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Grenoble, Alpes, Francia, quien es investigadora del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado. Fabiola, en términos generales, ¿qué diagnóstico harías de los avances relativos a la erradicación de la violencia contra las mujeres en Chile? Bueno, yo creo que en relación a este tema, en Chile a lo largo de todos estos años que llevamos tratando la temática, que pensemos que ya son varios, de hecho, desde que irrumpe en el espacio público desde los años 80, pero desde que se institucionaliza desde los años 90, han habido distintos tipos de avances y tienen, como te acabo de mencionar, una larga data. Chile fue uno de los primeros países en dotarse de una ley de violencia intrafamiliar, pensando en todo caso en esta temática sobre tratar las violencias hacia las mujeres, pero sobre todo pensemos que se pone
en la palestra de manera muy importante esta temática, no solamente a propósito de la primera ley que surge en el año 1994, la cual se perfecciona, por así decirlo, en el año 2005, sino que hay un gran avance a partir del primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde se impulsa una importante agenda de género, en donde a través de distintas iniciativas como la reformulación de lo que eran los centros de violencia intrafamiliar, que pasan a denominarse centros de la mujer, y a continuación con la implementación de casas de acogida, existe una reconceptualización de lo que son las violencias hacia las mujeres. Si bien se ha mantenido hasta el día de hoy lo que es la apelación de la ley de violencia intrafamiliar, poco a poco va irrumpiendo este nuevo lenguaje, por una parte, y enseguida se empieza a conceptualizar cada vez más hacia la temática de violencia hacia las mujeres. En segundo lugar, también podríamos considerar que en este mismo periodo empieza muy fuertemente a entrar todo lo que dice relación a romper con este lenguaje en relación a lo que se hablaba de los crímenes pasionales. Se empieza a hablar sobre lo que vendría siendo el femicidio, ley que se pone en marcha a partir del año 2010. Esto tiene que ver con los primeros conteos que se empiezan a realizar dentro del espacio público y que luego van de a poco impulsados muchos por la Red de Prevención de Violencias hacia las Mujeres, que es una colectiva feminista, logran también, y con el apoyo evidentemente de personas, de diputadas del Congreso, llegar a irrumpir en el año 2010 con una ley que viene a penalizar dentro de la figura, ya se rompe con este paradigma del parricidio y se avanza hacia el femicidio, y luego también con el pasar de los años, poco a poco se avanza hacia nuevas temáticas a partir también de otros procesos sociales como el proceso de las migraciones. Se han empezado también a complejizar los mismos dispositivos de CERNAMEG en relación a tratar temáticas como la trata de personas, también en vínculo más intersectorial, se han comenzado a tratar lo relativo y al tema, de las reparaciones de las violencias sexuales, y ya en el año 2020 se avanza, y esto es un paso ya más significativo, en la Ley Gabriela. La Ley Gabriela yo creo que es uno de los avances más significativos del último tiempo, ya que viene a perfeccionar lo que se había avanzado en femicidio para incorporar la variable de género, para reconocer distintos tipos de identidad, para reconocer que en el caso de la muerte de mujeres trans, esto también es un femicidio. Y en otros aspectos que también vienen a colaborar con esto, el tema de las entrevistas video grabadas para niños, niñas que pueden haber sido víctimas de violencias sexuales. Y no nos olvidemos también que si bien esto no tiene relación quizás directamente con la temática de violencias propiamente tal, el hecho de los retiros que sucedieron a propósito de las AFP del 10%, también se crea un registro de deudores de pensiones de alimentos que muestra también cómo existe otro tipo de violencia más estructural, donde se muestra a partir de este registro, se pone en evidencia que existe un 84% de pensiones impagas, mostrando otro tipo de violencia, que es la violencia económica, que queda también a la luz y que viene a mostrar esta otra realidad. Conmoción ha causado el doble asesinato de una madre y su hija, ambas encontradas este mediodía en su casa en la comuna de Maipú. Fue un momento devastador. No soportó que ella terminara con la relación amorosa. Esa fue la razón, la excusa absurda, podríamos decir, que dio el ex pololo de Gabriela para matar a la joven y también a su madre. Sí, tú de hecho mencionabas la ley Gabriela, que fue promulgada en este periodo que acaba de finalizar, en este periodo legislativo. En ese sentido, ¿cuáles crees que fueron los principales aciertos en torno a combatir la violencia hacia las mujeres y niñas desde el Congreso? Mira, yo retomando lo que me acabas de consultar, yo creo que hay 4 puntos importantes principales, no digo que sean los únicos, pero hay 4 puntos principales.
Primero, la ley Gabriela, que es la 21.212, que viene a modificar la tipificación del femicidio, es decir, lo viene a ampliar un poco, ya que se va a quitar esta limitante de lo que significaba la convivencia, la existencia previa de relaciones con vínculos filiativos que establecía la ley del año 2010. Sin embargo, todavía no se ha avanzado mucho en tocar qué sucede con los casos de maltrato habitual, lo cual todavía es un problema incluso para los tribunales mismos. Además, se tocan también otros tipos de manifestaciones de violencia, como aquellas que se pueden dar a propósito de esta propia ley por expresiones de género, y se abre la puerta también a pensar en que existen los crímenes de odio, que tanto también se ha puesto en la palestra pública, ya que se menciona el tema también de las relaciones de poder y de las expresiones de las disidencias sexogenéricas. Yo creo que también otro punto importante, que si bien también está relacionado con el tema de las violencias, tiene que ver con la aprobación también del matrimonio igualitario, porque también era una forma de violencia institucional contra las disidencias sexuales. Creo que es súper importante mencionarlo, porque había muchos tipos de familias las cuales sufrían otro tipo de violencia institucional, ya que cuando existía, por ejemplo, la pérdida, la muerte de un componente de la pareja, había un incierto total donde las familias muchas veces tampoco reconocían en términos de herencia qué podía suceder, el tema también del cuidado de los niños y niñas. Otro punto que creo que también es importante es la ley 21.369, que acaba de salir el año pasado, sobre acoso sexual en espacios de educación superior, porque también hasta ese momento estuvo muy a voluntad de las universidades o de los espacios de educación superior en general, y creo que poder regular eso en una ley es muy importante. Regula el acoso sexual, toma el tema también de la prevención, también toca el tema de la protección y la reparación, lo cual a mi juicio también es muy importante, dado el carácter que tienen también los actos de violencia dentro de estos espacios donde existen asimetrías de poder importantes, muchas veces que se podrían dar incluso entre miembros de las comunidades educativas, entre profesores, profesoras y el estudiantado, y también va a agregar algunas variables psicológicas y sociales que generalmente no han sido incorporadas en otros tipos de legislaciones, o más que en otros tipos de legislaciones, los mismos protocolos que poseen las universidades, y también agrega la variable médica y la variable jurídica de acompañamiento para las víctimas, siendo 4 componentes importantes para abrir estas perspectivas más integrales. También otro avance del periodo legislativo en torno a las temáticas de violencia, pensándolo, también sería la ley 21.153, si no me equivoco, de acoso sexual en los espacios públicos. Una demanda que fue planteada y que ha venido siendo planteada por asociaciones feministas hace muchos años, que termina por consagrarse también, ya que son violencias que muchas veces no son tan explícitas, son más naturalizadas, y que no se logra muchas veces conceptualizar por parte de los distintos actores sociales como violencia hacia las mujeres, y porque muchas veces las violencias hacia las mujeres son más bien relativas o relacionadas dentro del imaginario social como aquellas violencias físicas. Entonces creo que dentro de este último periodo legislativo se comienza una discusión importante en torno a otras expresiones de violencia más impensadas dentro del espacio legislativo, que normalmente eran concebidas como más dentro del espacio de lo privado y que también no eran consideradas generalmente como violencias en términos culturales. Por ejemplo, podríamos pensar a lo que recientemente se ha estado discutiendo en torno al retiro del preservativo sin consentimiento, y junto con esto la discusión del proyecto de ley 19.947 sobre consagrar una edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, conocida como niñas no esposas, y el proyecto de ley que sin consentimiento es violación, que va también muy de la mano de lo anterior. Entonces yo creo que también ha sido muy importante ver cómo poco a poco
irrumpe dentro de la agenda pública y dentro de la agenda legislativa el tema del consentimiento como un eje central en torno a comprender de una manera más integral la temática de las violencias. Resolver falencias legislativas y mejorar el sistema judicial para víctimas de violencia sexual es la columna vertebral del proyecto Justicia para Antonia, que este lunes ingresará a la Comisión de Seguridad y Constitución y que esperan pueda avanzar con suma urgencia en sus trámites legislativos. En el último tiempo han surgido nuevos conceptos como el suicidio femicida y el castigo femicida. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Mira, respecto a estos conceptos, son conceptos que han venido de la mano de la sociedad civil, para decir que pese a que la ley Gabriela ha avanzado mucho en términos de reconocimiento de distintas formas o de expresiones para considerar que existe femicidio y agregar la variable de género, aunque si bien esto no aumenta las penas, es necesario reconocer que el femicidio o los asesinatos se dan también dentro de otros marcos que van más allá de lo que todavía la ley está consagrando. Y dentro de eso se ha hablado del suicidio femicida, que en el fondo es algo que se estaba discutiendo no solamente en Chile, sino que a través del debate internacional, sobre todo latinoamericano, y que es esta decisión de quitarse la vida por parte de mujeres que viven violencia grave, como un modo de escaparse de estas situaciones cuando ya se ven arrinconadas, cuando ya no queda ningún otro medio por pasar algún periodo de depresión importante. En lo relativo al castigo femicida, según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, es cuando un hombre busca causar también algún tipo de daño psicológico a su pareja mujer y mata, lamentablemente, a un ser querido de esta. Esto surge, este concepto, por lo menos en Chile, se ha asociado mucho al connotado caso de la niña Javiera Negra Oportus, quien fuese asesinada en el año 2005 por la pareja de su madre, madre que sufrió durante muchos años violencia por parte de este hombre y que la matara en el día 19 de diciembre del año 2005, lo cual dio origen al Día Nacional de Prevención del Femicidio en Chile. ¿Crees que necesitamos una ley de violencia integral acorde a los tratados internacionales sobre esta materia? ¿Por qué? Por supuesto. Creo que es muy importante y necesario. Yo creo que no es solamente un diagnóstico al día de hoy. Incluso si pensamos que el movimiento feminista en torno sobre todo a la temática de violencia irrumpe con fuerza en el año 2018, son demandas que ya se venían planteando desde hace mucho tiempo. El movimiento feminista en torno a las violencias es un movimiento que parte en los años 80, que por distintos motivos de institucionalización, quizás, como dicen algunas historiadores, cientistas sociales, quizás duerme durante los años 90. Sin embargo, durante el año 2015, 2016, vuelve a tomar fuerza dentro de las universidades, pero yo creo que es una demanda social muy importante. Recordemos que hay un proyecto de ley que ya fue ingresado en el Senado desde el año 2017. Sabemos que Chile todavía no cumple con todas las exigencias, si bien se ha avanzado mucho, como te comentaba en la primera pregunta. Creo que todavía hay ciertas materias en las cuales avanzar. Solamente si miramos, por ejemplo, nuestro contexto latinoamericano, Chile ratifica la Convención Belén do Pará de prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres, la cual fuese firmada por los Estados partes generalmente en el año 1994. Si bien la firma en el año 98, todavía existen algunas lagunas que creo que deben ser subsanadas y que deberían estar a la base de cualquier ley o cualquier legislación para avanzar y por lo menos cumplir con algunos pisos mínimos en relación a tratar esta temática.
y avanzar en esta ley de violencia integral. Entre estos vacíos podríamos mencionar uno que dice relación, por ejemplo, al tema del acoso sexual, por ejemplo, que se pueda dar en instituciones de salud. Hoy en día ya tenemos avanzado, por ejemplo, aquellos que se puedan dar en espacios de educación superior o en espacios educativos, pero la ley, por ejemplo, es para espacios de educación superior. Quizá hay que pensar también en estos otros espacios, pero en espacios de salud todavía se discute qué pasa, por ejemplo, con el tema de la violencia obstétrica. Bueno, y también, ¿qué sucede también cuando existe cualquier tipo de violencia que pudiese ser perpetrada o tolerada por agentes del Estado donde sea que ella ocurra? Que son articulados importantes también de la Convención Belém do Pará. Y también creo que para poder ir creando otros pisos mínimos y que va muy de la línea con esta convención, está el tema, que es un tema muy transversal a la justicia, pero que tiene que ver, pero que acá es mucho más problemático, que es el tema del acceso a la justicia en sí mismo. Esto sigue siendo una temática muy difícil en este ámbito y que lleva distintas actuaciones a las víctimas, ya que muchas veces no se facilita un recurso sencillo y rápido ante tribunales competentes y especializados, como recomienda la Convención, y porque aún faltan mayores medidas para y acá me permito citar un poco a la Convención, combinar, por ejemplo, al agresor de hostigar, intimidar, amenazar y dañar o poner en peligro a la vida de la mujer. Entonces, creo que todavía en esos aspectos nos queda mucho. También, por otro lado, pasamos mucho tiempo en Chile, por lo menos hasta el año 2015, donde las estadísticas que se producían y que también era parte de lo que exigía la Convención en relación a tener información disponible, no era la más adecuada, no había ni siquiera muchas veces desagregación por sexo, debido a que tenemos hasta la actualidad una ley de violencia intrafamiliar donde entraban todos los delitos. Entonces creo que es muy importante avanzar, sí, en una ley de violencia integral, de género más bien, donde también se quite también un poco la visión binaria del problema y la no consideración de las niñeces. Yo creo que eso también es una deuda muy importante, considerando que es un tema muy importante hoy día también el tema del abuso y de la especialización que debe existir para esta etapa de mucha importancia en la vida de los y las niñas. Si eres capaz de entender lo completamente ridículo que es obligar a alguien a tomar té cuando no quieren tomar té, y eres capaz de entender cuando la persona no quiere té, entonces no debiera ser tan difícil entenderlo cuando se trata de sexo. No, ya sea té o sexo, el consentimiento lo es todo. Si bien tú has mencionado varios temas, en el contexto de un nuevo Congreso, ¿cuáles crees que deberían ser las materias prioritarias de la agenda legislativa de género? Mira, ¿qué creo que debería ser prioritario? Yo creo que todo lo que vaya a tributar en general a una vida libre de violencia, sobre todo en relación al tema del consentimiento. Creo que avanzar en esta ley que duerme desde el año 2017 es algo de prioridad. Tenemos que avanzar, hay que revisarla, hay que ver qué cosas es necesario agregar, porque me imagino que con todo el movimiento feminista va a tener que sufrir algunas modificaciones y temáticas emergentes. Otra temática que creo que es muy importante agregar es el tema de la educación sexual integral, considerando también las distintas etapas de desarrollo de los niños y niñas para poder también ir tratando estas temáticas desde ya el sistema educativo. Otra temática que creo que es muy importante avanzar es el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sobre todo lo que concierne al sector público, dado que hoy día la práctica de objeción de conciencia es muy extendida en ciertas regiones del país, lo cual hace que se le entregue la posibilidad a ciertos médicos de ser objetores de conciencia y finalmente hayan instituciones que terminen sin ser la institución objetora de conciencia, transformándose en objetora de conciencia porque todos sus médicos son objetores de conciencia. Creo que también el tema de avanzar en
en un sistema integral de cuidados para que las mujeres y las personas que hoy día han sido muy relegadas del empleo y sobre todo a partir de los efectos negativos que ha tenido la pandemia, puedan integrarse ya sea desde el trabajo de cuidado con acceso a la remuneración o salir de sus casas y puedan salir a trabajar tranquilas. Es un tema muy importante y también creo que es muy importante avanzar también en la priorizar, la actualización de la sociedad conyugal, donde las mujeres todavía son parte secundaria de lo que hoy día es el patrimonio, entonces todavía teniendo que pedir ciertos permisos a sus cónyuges. Creo que esos serían temas fundamentales a tratar. En el mundo cambiante de hoy no siempre es fácil crecer. Imagínate lo que es no tener de información precisa y de competencias sólidas al emprender el viaje hacia la edad adulta. ¿Terminan los mitos haciéndose pasar por realidad? ¿Sustituyen los compañeros, la televisión e internet a los recursos y la información fiable que ofrecen adultos atentos y preparados? Por suerte, la educación integral en la sexualidad, o EIS, puede hacer que este viaje sea más fácil, más seguro y más sano para muchas personas jóvenes de todo el mundo. Desde tu perspectiva, ¿cuán importante es la educación sexual integral para erradicar la violencia contra las mujeres? Esta pregunta para mí es súper breve. Yo creo que acá el tema de la educación sexual integral es fundamental. O sea, yo siento que evidentemente considerando, como te mencionaba, el tema de las distintas etapas de desarrollo de niños y niñas es un elemento muy fundamental para enseñar en consentimiento, pero sobre todo porque es una herramienta muy importante para la prevención del abuso sexual. Entonces, creo que desde esa perspectiva, cerrarnos a la posibilidad de educación sexual integral, sobre todo en las etapas de desarrollo, es algo que sería súper, desde mi juicio, irresponsable de hacer, porque creo que podría ayudar a sacar situaciones de abuso, pero también a evitarlas. Y yo creo que el eje de la prevención es muy importante y es fundamental en esta materia. Estamos viviendo un proceso constituyente. ¿Crees que una nueva constitución que considere el enfoque de género podría aportar al cumplimiento de las metas ligadas al ODS 5, igualdad de género? Claro que podría aportar, pero aquí son necesarias muchas más acciones que se tienen que ir cuadrando. Vemos que también hay varias iniciativas de las que alcanzaron estas 15.000 firmas en torno a las iniciativas populares de norma y que van a ser discutidas por la Convención, como el derecho al cuidado, sobre una vida libre de violencia, los distintos tipos de familia, expresión de género, de identidad, y también lo que concierne a la paridad, al principio de paridad en justicia. Creo que son aspectos súper importantes y que ojalá queden plasmados dentro de lo que son los derechos fundamentales. Yo creo que es muy necesario también que todo aquello que quede escrito en la Constitución Política de la República, que esperemos que por lo menos sea nuestro hilo vector de aquí a los próximos 30 años, alcance también un diálogo importante con lo que es la política pública y con el mundo social. Observamos países, por ejemplo, como Colombia, que en el año 91 promulga una constitución de avanzada, pero que todavía ha tenido muchos problemas para su implementación y que pasados 20 años todavía no ha podido lograr bajar muchos de sus principios constitucionales. Espero que en Chile no ocurra lo mismo, espero que se pueda cuadrar mucho más, así que considero que la Constitución va a aportar en ese sentido, pero también hay que poner cierto sello de realidad para que todo lo que sea aprobado realmente pueda ir en diálogo con lo realizable y que aquello pueda ir alcanzando rápidamente ciertas formas que puedan ser prontamente implementadas para avanzar en estas metas tan importantes que considera el ODS 5 en relación a la igualdad de género, que si bien es un principio bastante general,
tiene muchas acciones de fondo. Y finalmente, ¿crees que Chile logre la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas al 2030? Sinceramente, lo veo bastante difícil. Yo creo que son objetivos bastante ambiciosos para realizarlos en un periodo de 15 años, pero creo que también tenían que serlo. O sea, no podemos partir en una meta que no sea ambiciosa. Creo que también estuvo bastante mediado por la pandemia. De hecho, si revisamos el sitio de la ONU y nos ponemos un poco más a investigar, hay ciertas consideraciones para entender que el contexto de la pandemia afectó su desarrollo, y creo que eso también va a afectar mucho el hecho de su realización, pero también porque los objetivos en sí ya son bastante difíciles de alcanzar, y porque el tiempo que tenemos ya estamos con un reloj muy, muy en contra. Yo creo que para que se pueda avanzar en eso hace falta que el Estado cada vez esté más articulado con la sociedad civil, que es lo que se busca desde los objetivos propios, y que desde ahí se logren también generar ciertos lineamientos que con un sentido común, con una mirada común hacia el bienestar, en la lucha por los derechos humanos como un horizonte para todos y todas. Que se han hecho cosas, sí, por supuesto, pero tenemos que avanzar mucho más, ya que son procesos políticos y sociales muy importantes, pero sobre todo porque implican cambios societales que son muy profundos. Yo, en ese sentido, lo veo difícil de concretar, pero creo que a veces romper el cerco de lo posible, ¿por qué no? Que todavía nuestro potencial transformador nos puede sorprender, pero creo que hay que tener grandes sueños, grandes metas para poder llegar a cumplirlas, porque quizás muchos de los cambios sociales que hoy día estamos viviendo como país eran muy también impensados hace 5 años atrás. Muchas gracias, Fabiola, por tu interesante análisis. Muchas gracias a la biblioteca. Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de Agenda 2030.